Muy buenas, nos encontramos en otro programa más con una protagonista de lujo como es Anabel Rueda o como todo el mundo la conoce, Piruletea, porque es que ya es así, básicamente. Y, y bueno, pues de Anabel, eh, ¿qué podemos decir? Pues Anabel Rueda González, que es como se llama, y su nombre y apellidos, es maestra de Pedagogía Terapéutica en el CEI Maestro Antonio Rodríguez de San José de la Rinconada, en Sevilla. Es terapeuta de atención temprana. Tiene el máster de dificultades de aprendizaje y del lenguaje en la UOC. Es colaboradora de diferentes CEP de Andalucía, asesora de atención a la diversidad de la editorial SM, escritora del artículo sobre metodologías y recursos para el alumnado TEA en el manual para profesores de la editorial Silicon y creadora, como he comentado antes, del blog de Piruletea. Y bueno, como madre, es madre de un adolescente TEA. Anabel, un verdadero privilegio contar contigo en este programa del Club de los Poetas Muertos. El placer es mío, Antonio. Ya lo teníamos pendiente, ¿eh? Ya llevábamos Sí, ahí sí. las pinitas. La verdad es que después de la gran ponencia que diste en Enséñate, en el Congreso Enséñate, yo ya tuve claro que tenías que ser una de las grandes protagonistas del Club de los Poetas Muertos. Y por suerte podemos contar contigo, además de ser una gran amiga mía. Eso es lo principal, es lo primero. Eso es lo principal. Eso es lo Allí primero. allí nos conocimos ya en persona, ya nos pusimos cara, no solamente por redes sociales, por grupos de WhatsApp, sino que ya nos pusimos cara y la verdad es que a mí me dejaste impresionado, pero bueno, por la sabiduría que tienes, no solo como madre, sino también como gran profesional que eres de alumnado TEA. Y bueno, pues comenzando ya con la entrevista, Anabel, me gustaría preguntarte, ¿que hace cuánto empezaste a especializarte en los trastornos del espectro del autismo? Bueno, pues mira, mi historia primero comienza con esa gana de aprender sobre las necesidades educativas. Entonces yo me dediqué de lleno a estudiar mi carrera de educación especial. Yo era una chica más estudiando una carrera súper ilusionada, también con mi forma de ser, ¿no? Esa característica que he tenido desde muy pequeñita de intentar ayudar a los demás. No sé, eso creo que me va siguiendo, ¿no? En mis espaldas y en mi forma de ser. Entonces, bueno, yo estudié mi carrera de educación especial, yo una chica muy tranquila, muy ilusionada, salí y bueno, a los añitos de salir nació mi hijo, ¿vale? Entonces, aparte de lo que me llamaba a mí la atención, el mundo tan enigmático del mundo del autismo, ¿vale? Me tocó de lleno tener, por suerte, a mi hijo, ¿vale? Que nació también con trastorno del espectro del autismo. Entonces, bueno, nosotros nos percatamos aproximadamente al añito de nacer Noel y por las características que yo veía en él, sobre todo en el lenguaje, en la mirada, en el juego simbólico y tal, y me percaté un poco de unas características que me llamaron la atención, ¿no? Un síntoma de alertas, los síntomas claves de alerta. Entonces, bueno, pues directamente fui a un médico, seguridad social, vamos a buscar que un buen médico lo vea y me dijeron que no, que mi hijo estaba dentro de los cánones estipulados y del desarrollo normativo, ¿no? Pero yo no me quedé tranquila. Y
Entonces, por mi forma de ser quizás, o por esa capacidad que tengo muchas veces de ver un poquito que pueda haber algo más, pues conocía de varios congresos, tuve la suerte de conocer en varios congresos a María Gortázar, ¿vale? A la que idolatraba, porque para mí en ese momento, cuando yo empezaba, María era como, imagínate, ¿vale? Era top, era la top aquí en Andalucía. Entonces sabía que estaba trabajando cerquita aquí en Lebrija, en Sevilla, y hablé con ella y le pedí el favor que viera a mi hijo. Claro. Y ahí ya sí me quedé tranquila, porque cuando María lo vio, ya me dijo, ¿tú qué crees que es? Me dijo María. Y yo le dije, María, yo veo esto. Yo no sé si estaría equivocada o no, pero en un principio pasó así. Y María me dijo, pues tienes razón, Anabel. Este niño puede ahora mismo, porque es muy pequeñito, puede tirar, porque tú sabes la comorbilidad que hay, las diferencias que hay y las similitudes con los trastornos del lenguaje, ¿vale? Los trastornos específicos del lenguaje, como hablaba el otro día Gerardo Aguado. Primero le pusieron un diagnóstico de TEL, semántico pragmático, ¿vale? Entonces, bueno, pues quedamos ahí, después a los añitos salió la comorbilidad de TDAH, hasta que en los 8 años, sabes tú que cuando hay ciertos patrones de rigidez, conducta muy controlada, repeticiones y todo eso, y se cambió el diagnóstico y versó, al final cambió a TEA, nivel 1, lo que antiguamente se llamaba síndrome de Asperger, ¿no? Y que se ha cambiado ahora con el DSM-5. Pues ya está. Pues nos encontramos que teníamos un nene con unas características muy especiales, y lo único que hicimos es creer en sus posibilidades, ¿vale? No nos centramos en las dificultades, cierto que yo me tenía 24/7 para ayudarlo, ¿vale? Pero nos centramos en las habilidades que él tenía. Y una de las habilidades era la memoria, la parte visual. Como sabéis que los niños con TEA tienen una memoria visual que para mí es maravillosa, un oído prácticamente total, ¿vale? Tiene una habilidad musical tremenda y tenía también una habilidad para la construcción, construir piezas, hacer naves, que era su centro de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues le montamos un blog, montamos experiencias nuevas y a raíz de ahí sacamos todas las cositas que le iban gustando. Y bueno, pues fíjate, de eso hace 20 años, ¿vale? Que no son pocos. Y empezamos a chocarnos con el sistema, a chocarnos con trabas, con problemas, con la falta de entendimiento hacia el TEA. En esos tiempos, gracias a Dios, sí te puedo decir que la cosa ha ido cambiando poco a poco y bueno, y empezamos esa andadura como papás y yo en este caso mamá y profesional de los niños con necesidades educativas. Claro, porque tu propio hijo te sirvió también como un aprendizaje. Mi propio hijo ha labrado mi vida y además yo lo digo en los congresos cuando hablo con papás y mamás, ¿vale? Que me preguntan, bueno, ¿y cuáles las expectativas? Porque claro, me lo dicen normalmente mamás y papás de niños más pequeñitos. ¿Y cómo serán de mayor? Y yo creo que todos los que somos profesionales y los que somos padres y madres, familias de alumnado TEA y de niños TEA, tendríamos que visibilizar para intentar quitar esos miedos y esas fobias que tienen muchos papás y mamás a qué será en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé ahí y marcó mi vida por completo, porque claro, no él necesitaba una estructuración constante, una anticipación constante. Y eso ha hecho que yo sea una persona, yo lo digo a viva voz y yo soy orgullosa de eso, soy una persona estructurada, soy una persona meticulosa, necesito también anticipación. Yo muchas veces digo que yo soy muy TEA y soy feliz y estoy orgullosa de decirlo, porque me parece que es una habilidad maravillosa y fantástica, el hecho de tener todo estructurado y todo perfecto para que funcione a lo largo del día. Entonces yo creo que me ha influenciado para bien, ¿vale? Entonces yo creo que lo tenemos que decir también, no tenemos que decir solo lo malo del TEA, sino todo lo positivo, que tienen mucho. Y tienen mucho, efectivamente. Anabel, ¿tuviste un motivo específico? No, yo creo lo que te he comentado antes. Yo creo que tenía alma de, si es que se puede creer en eso, sí, pero sí. Yo
creo que primero quería ser maestra, lo tenía claro. Y después yo dije, quiero ser maestra de todos aquellos niños, y además yo lo digo siempre, de los que muchos profesores no quieren estar ni tener, ¿vale? Entonces a mí me dolía en el alma, porque yo soy muy sensible, yo soy muy emotiva. Me dolía en el alma cuando yo veía en muchas de las clases que había niños que eran tratados de formas diferentes y que no seguían el ritmo de la clase y que a lo mejor se quedaban en un ladito pintando y el resto de los niños no le dirigían la mirada. Entonces a mí esas cosas siempre me han roto el corazón, ¿vale? Porque yo soy muy de emociones. Y yo creo que es eso, el decir, yo quiero ser maestra de aquellos niños que lo necesitan realmente. Y de ahí nació todo. Y después, claro, pues eso incrementó con la pasión hacia mi trabajo, porque yo siempre he dicho, hay un dicho que si tú vas todos los días a algo que te gusta no es un trabajo. Pues yo lo siento como tal. Yo voy al cole a divertirme, a pasármelo bien, a estar con mis niños, a hacer proyectos, a hacer manualidades, a jugar con ellos, a reírme con ellos. Entonces yo no lo veo un trabajo. Tengo mucha suerte. La verdad que sí. Soy una afortunada. Los que somos maestros tendríamos que ver nuestra profesión como una gran suerte. Una Yo gran siempre he dicho suerte. que soy una afortunada de poder transmitir y de poder dar todo lo que tengo, que no es poco. Yo todo el cariño, todo el amor, todos mis aprendizajes a todos aquellos niños que lo necesiten, claro está. Y no solo hablo de necesidades educativas, porque yo soy muy Sí, sí, defensora sí. del DUA. Tú sabes que yo atiendo a la diversidad desde el aula y cada vez más, lucho y creo en ese potencial. Creo que tenemos que defender esa tutoría compartida. Creo que tenemos que ser ejemplos y guías de los compañeros y compañeras que están poniendo la carne en el asador para que cambie este sistema y para que el PT no sea aquel maestro que coge al niño, se lo lleva de clase o la L, porque compartimos Sí. prácticamente el mismo destino. El PT es un acompañante, el PT es un facilitador, el PT es el que está al lado del tutor asesorando y ayudando, e incluso en muchas ocasiones dejándose ayudar. Yo tengo muchas compañeras que a mí me aportan muchísimo, gracias a Dios también, me aporta y yo aprendo de ellas, es un trueque constante en clase y es un aprendizaje mutuo, donde entran dos personas, sea hombre o mujer, dentro de un aula para atender a todo el alumnado, no solo a aquellos que saben seguir el ritmo. Yo considero que aquellos que siguen el ritmo ya van solos, no necesitan mi ayuda, no es meritorio. Entonces hay que luchar por todos aquellos que no lo siguen, que necesitan tu ayuda. Cuando una clase al completo lo comprende, lo hace, lo entiende, tú ahí es cuando puedes dormir tranquila o tranquilo. ¿Tú crees que necesitaremos todavía mucho tiempo para entender todo esto? Uf, a ver, es que, a ver, en Andalucía vamos a romper una lanza en nuestro favor, porque siempre somos muy de fuera, hay lo mejor. No, 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 no. Hay que defender que en Andalucía se están moviendo muchas cosas. Y hay muy buenos docentes andaluces. Y me consta porque lo veo, porque me reúno, porque en todos los congresos me puedo encontrar compañeras y compañeros andaluces. Entonces, vamos a romper una lanza en nuestro favor de nuestra tierra también. Pues sí, hay que mover todavía mucho, hay que concienciar, pero yo siempre he dicho que se conciencia con el ejemplo, porque muchos maestros y maestras no saben cómo hacerlo. Y yo lo entiendo, ¿vale? Porque no le han enseñado o porque no han tenido esa inquietud o por lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, podemos estar ahí como un elemento más de guía, de decir, pues mira, esto me da hacerlo así, lo podemos hacer de tal forma y si lo hacemos de tal forma sirve para este chico o esta chica. ¿Vale? Entonces sí hay que mover todavía mucho y es verdad. Y las administraciones, por desgracia, no nos facilitan la labor, ¿vale? No nos la facilitan. Cada vez tenemos menos recursos, cada vez hay un alumnado más grande, más cantidad de niños con necesidades educativas y yo creo que ahí es donde hay que volcar todos los recursos. Yo tengo mis aulas específicas de mi centro que para mí, ya te digo que para mí es un placer decirlo, en mi centro hay 2 aulas específicas cerradas, 2, cosa que hay en muy pocos centros, ¿vale? Normalmente sí hay una, pero en mi centro hay 2, una aula TEA y una aula pluri, y están a 7 y a 6.
cuando la ratio normal tendría que ser 5. Ya. Entonces, ¿la educación que se le está dando es la adecuada? No. ¿Están en el lugar adecuado? Claro que sí, porque es una educación más individualizada, más de tú a tú, donde yo adapto el currículum a las necesidades que plantean mis niños. Pero, oye, si son 7, esto es muy complicado. O cuando en los centros lo forman como preferente y mandan a todo el alumnado con necesidades a un mismo centro, estamos recurriendo a lo mejor en la idea de un centro específico realmente. Vamos a mandarlos todos al mismo lado. Entonces tampoco es eso inclusión. No lo considero como tal. Eso era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si a ti te decían inclusión, ¿tú qué entiendes como inclusión? Es que esa palabra es tan maravillosa. Queda muy bonita en la ley, queda muy bonita en los papeles, pero no es real. En la actualidad no es real. Lo tengo que decir y hay que decir siempre la verdad. No es real porque es lo que estábamos comentando. No hay recursos para hacerlo, no hay personal para hacerlo porque cada aula necesita, por ejemplo, una monitora o una PETIS, ¿vale? Que te pueda ayudar a llevar tu aula de forma coherente. Y en la mayoría de los casos tenemos que estar mendigando las ayudas. Y lo tengo que decir porque es muy duro. O sea, para que en un aula específica haya una monitora o una PETIS, hay que estar pidiendo, suplicando que ese recurso nos lo den. Y estos niños están en su derecho de tenerlo. ¿Vale? Entonces me parece, es como los años que nació el tema de la educación obligatoria, en los años 60. Es un recurso y yo creo que es un derecho. Un derecho. De justo derecho. Están en todo su derecho de tener los recursos. Entonces, ¿tenemos que seguir luchando? Pues sí, nos ha tocado, ¿eh? En esta sociedad, antiguamente era otra lucha, ahora nos ha tocado luchar por ello. Y yo, desde luego, no voy a levantar el dedo del renglón. ¿Ha cambiado mucho el paradigma de intervención hacia los TEA a lo largo de estos años? Pues mira, si te digo la verdad, sí. Cuando yo empecé en esto, hace 20 añitos, no se conocía el autismo. Se conocía como algo enigmático, culpabilizando un poco a los padres. Tú sabes cómo se inició hace tiempo el tema del autismo, que se decía que los padres eran culpables porque habían mantenido al niño en un entorno de deprivación o de, ¿vale? Cuando yo empecé esto no se conocía el autismo, no se conocían los pictogramas. Los pictogramas ha sido algo más reciente que han desarrollado los compañeros de Arasac, ¿vale? Aunque existían otros pictogramas y existían otros métodos como el System Picture Communication, tú lo sabes, el SPC o yo qué sé, otros métodos que podían facilitar, ¿no?, esa labor. Pero yo creo que el boom fuerte se debe principalmente a eso, primero al etiquetaje, que estoy a favor y en contra, si quiere entramos en eso, el hecho de poner nombre a este niño tiene autismo, bueno, o trastorno generalizado del desarrollo, como se decía antiguamente, este niño tiene autismo. ¿Qué es el autismo? Bueno, pues ahora empezamos, este niño tiene síndrome de Asperger, pues ¿cómo se trabaja? Y yo creo que el hecho de que los orientadoras y orientadores comiencen ese movimiento de decir, este niño necesita estas ayudas porque tiene este diagnóstico, y las formaciones extras también de todos los maestros y maestras que nos encanta aprender al respecto, también están moviendo mucho el tema. Y la ayuda de los compañeros de Arasac con los pictogramas. Hombre, a mí me dieron la vida. Fíjate que yo adaptaba cada uno de los temas, fíjate, cada uno de los temas de lengua, matemáticas y naturales, se lo adaptaba yo a mi hijo, para que él entendiera lo que tenía que estudiar. Eso era una labor, aparte de mi trabajo, yo llegaba a casa y le tenía que adaptar el material porque él no entendía tal cual, no entendía lo que tenía que estudiar. Entonces, de ahí nacieron un poco los pistoesquemas, ¿vale? Y las pistoagendas. Yo les hacía pistoagenda a mi niño y pistoesquemas, y eso nació, pues, no sé, hace 17 años, cuando él empezó en la educación obligatoria. Entonces, empezamos desde ahí a adaptar. ¿Y cómo adaptaba yo eso? Pues yo empecé con dibujitos, tú sabes, en plan churritos, como hacemos todo con nuestro lápiz y nuestro tal, hasta que nació Arasac. Y yo cuando nació Arasac, pues vi el cielo abierto, porque claro, todo lo que yo hacía lo adaptaba con pictogramas, y los pictogramas me dieron la vida.
¿vale? Para hacer todo ese material. Y claro, era de tenerlo que hacer todo manualmente a de pronto unas personas maravillosas han inventado un sistema fantástico con el que yo puedo montar frases, con el que yo puedo montar agendas, con el que yo puedo montar esquemas. Y bueno, y a mí se me abrió el mundo. Y a partir de ahí es cuando empecé yo, fijaros, porque todo el mundo me dice, oye, pero Letea, ¿de dónde? Pues de aquí, de la necesidad como madre de tener que adaptar todos los materiales a mi hijo. De tener que adaptar, es que yo lo pienso en muchas ocasiones porque yo soy experta en el tema, ¿no? Yo sé sobre el tema. Pero tú ponte en la situación de aquel padre o madre que no tenga recursos o que no sepa. ¿Cómo se encontrarían, qué impotencia no tendrían de que su hijo llegue a casa y que no entienda ni sepa cómo tiene que estudiar? Entonces, bueno, pues Viruletea nació de la necesidad de una mamá por dar respuesta a un hijo con necesidades educativas. Y como yo he pasado tan mal, lo he pasado tan mal, no quiero que el resto de padres, madres, compañeros lo pasen de la misma manera. Y por eso Viruletea es lo que es. Y nació de forma gratuita y terminará siendo gratuita. Que ha crecido de una manera brutal, vamos. Sí, yo ahí tengo que dar gracias a Dios. Es una forma de hablar, ¿no? Pero yo ahí tengo que dar las gracias a todas las compañeras y compañeros que me siguen, la cantidad de familias que me escriben de todos los lugares del mundo, que eso, de verdad, eso te llena muchísimo. Cuando tú te vas a acostar y en el último momento del día, cuando ya estás agotada, porque eso sí, esto tiene mucho trabajo detrás. Cuando estás agotada, tú le das un clic y de pronto te sale un mensaje de una mamá en Centroamérica, en Cuba, en tal. Bendiciones, gracias por lo que haces, porque gracias a eso yo estoy ayudando a mi niño en casa. Efectivamente. Con eso tú ya te acuestas feliz. Créeme, eso te da una felicidad terrible. O cuando una compañera te escribe, Anabel, mira, estoy trabajando tal cosa que pusiste el otro día con mis niños, mira cómo lo están trabajando, y te mandan un vídeo, y los niños con una sonrisa de oreja a oreja. Pues yo soy feliz con eso. Ya con eso me doy por satisfecho. Claro que sí. Anabel, ¿nos podrías contar alguna anécdota que te haya ocurrido como maestra de educación especial? Pues, a ver, anécdotas de risa. Graciosidad, sí. Anécdotas de risa, no recuerdo. Que para ti hayan sido especial. Sí, mira, yo tengo una, no es anécdota, pero sí es verdad que es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y no ha sido en una única vez, ¿vale? Entonces yo he pasado por muchos coles y en cada cole, pues bueno, tú sabes, te puede tocar que trabajes sola como maestra de integración o te puede tocar que tengas que trabajar con otros compañeros, ¿vale? Entonces tú sabes cómo es mi espíritu de no parar, porque yo soy inquieto. Entonces yo no paro y yo estoy todo el día ideando y me acuesto por la noche y estoy ideando cosas nuevas y materiales nuevos y tal. Y yo recuerdo que en uno de los claustros una compañera mía de PT me dijo, vamos a ver, Anabel, te lo tengo que decir ya, al favor de estarte quieta. Quédate quieta un ratito porque no paras de hacer cosas. Dice, y claro, como de tanto hacer, al final yo voy a quedar como un poco en evidencia porque como no paras de hacer cosas, claro. Y nada, reí con ella, digo, vamos a ver, chiquilla, tú tienes que trabajar en tu ritmo y bueno, y cada uno trabaja de la forma que sabe, obviamente. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque me dijo, párate quieta. Que no para, chiquilla, de hacer cosas, de hacer materiales, de hacer teatro, de hacer cosas. Y nada, me llamó la atención en ese momento. Lo que sí es verdad, yo creo que va a coincidir conmigo, que muchas veces las posibilidades o el buen hacer de uno hacen que otros compañeros como que intenten no anular, pero sí, bueno, pues debido al poco esfuerzo, a las pocas ganas que tengan de actualizarse, de ser creativos, de inventar cosas, pues como que parece que dejan mal a compañeros que no tienen ganas
o cuando se Sí, molesta en hacer como una cosas, amenaza, se siente como una amenaza, ¿no? Y yo efectivamente. nunca en ningún momento, ya te digo que yo soy una persona que me gusta trabajar siempre de forma colaborativa. Se siente como una amenaza porque, claro, yo soy una persona que no para, pero que no para ni en el cole ni fuera del cole. Yo estoy siempre o dando formaciones o recibiendo formaciones. Entonces a mí me gusta estar siempre muy, muy actualizada porque estás trabajando con niños y estás utilizando unas metodologías en concreto. Entonces esas metodologías van a hacer que el niño aprenda de una manera o simplemente no aprenda. Y yo creo que eso no lo tenemos que revisar, ¿vale? Tenemos que hacer un poco de autocrítica, porque si yo estoy utilizando una metodología con un niño que no me funciona, automáticamente tengo que autoevaluarme y decir, tengo que cambiar la metodología, por mucho que a mí me apetezca trabajar ese método en concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tienen los maestros, que tenemos que estar prácticamente aprendiendo a diario. Y yo creo que hacemos flaco favor a la profesión si nos quedamos en casa, no hacemos nada ni nos instruimos en todas las cosas que van saliendo a diario. Y no solo eso, sino que nos vienen muchas cosas dadas, ¿no? Yo creo que tenemos unas tradiciones en la escuela que muchas veces tenemos que romper y no tenemos que tener miedo a hacerlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la lectoescritura, que lo hablamos en el Congreso, ¿no? La lectoescritura, casi todos hemos aprendido que si el método global, que si el ver a leer, que si la aventura de las letras, que si... no es lo que yo quiera. Hay que pararse, centrarse, investigar y decir, no es lo que yo quiera, es lo que científicamente esté constatado que es lo adecuado, ¿no? Entonces, ahí sí yo saco mis uñas, ¿vale? O yo soy una persona muy pacífica, pero cuando tocan a mis niños yo veo que no se está haciendo de forma correcta, sí saco yo las uñas, ¿vale? Y en la lectoescritura lo hago. Igual que lo hago con los niños con TEA, lo hago también en la lecto. ¿Por qué? Porque yo creo que es esencial. Fíjate que es el hilo conductor desde infantil, primaria hasta que sales. En secundaria sigues con la lectoescritura, con el desarrollo de la comprensión, de la expresión. Entonces, si se enseña mal desde el inicio, es como los arbolitos. Si no le pones una tablita para enderezarlo, pues se te tuerce, ¿no? Pues en la lecto me pasa. ¿Y cómo sé yo eso? Pues formándome, leyendo. De otra forma no sé, porque yo no soy como, por ejemplo, como Gerardo, ¿no? Que él aparte escribe relatos y escribe cosas y cosas científicas y se reúne con personas. Yo no tengo esa suerte, que me encantaría, ¿eh? Porque la verdad que a mí esa faceta también me encanta. Pero desde mi casa, yo como maestra, ¿qué puedo hacer? Oye, leer, investigar, aprender. Y tenemos unos CEPs, unos centros del profesorado maravillosos que nos ofrecen ese recurso de forma gratuita. ¿Le tenemos que echar tiempo? Sí, pero nuestro cerebro no se alimenta del aire, ¿vale? Tenemos que estar alimentándolo constantemente de ideas nuevas, de metodologías nuevas, de recursos nuevos, ¿vale? Entonces es un no parar, constante. Yo siempre he dicho que en el momento que yo no sea así, me retiro. Pero es que Lo considero fundamental. ese tiempo lo vamos a reinvertir en nuestro alumnado. No es una pérdida de tiempo. Totalmente, sí es verdad que mucha gente, es que claro, es que si te lo quitas de tu tiempo personal, yo no lo considero pérdida de tiempo, yo es que lo considero todo lo contrario. Eso. Yo el aprendizaje, pero no solo a nivel de profesión, ¿eh? Yo lo hablo general en mi vida. El aprendizaje en general, el meter cosas en tu cabeza y aprender a gestionar, aprender a por qué funcionan las cosas así, yo creo que a mí me mantienen como persona, es mi forma de ser. Pero imagínate, tú estás enseñando a un niño la lectoescritura y tú no sabes la cantidad de cosas que tiene que llegar a nuestro cerebro para que un niño aprenda esa lectoescritura. Entonces, ¿cómo enseñas la lectoescritura si no sabes cómo funciona? O estás enseñando a un niño el desarrollo, dentro del desarrollo evolutivo, por ejemplo, el infantil, que me encanta mis etapas. Tú le estás enseñando a caminar, pero antes no ha gateado. Pues esto es como todo, ¿vale? Como decía la doctora Ginés en los años 90, que es la precursora de la integración sensorial. Oye, pues el niño antes de hacer una cosa tiene que hacer otra.
Bien. Antes de subir una escalera tiene que saber hacer tal cosa. Pues esto es igual. En la lectoescritura pasa igual, en el aprendizaje cognitivo igual, en el desarrollo motor igual y en el desarrollo socioafectivo igual. Que muchas veces las escuelas lo olvidan. Que la parte de las emociones, la parte del autoconcepto, de la autoestima, está ahí. Y que todos los niños y niñas van al cole con esa mochila puesta. Y hay que aprender también a leer entre líneas. Porque a lo mejor mi niño o mi niña hoy viene con un estado emocional que no es el adecuado para aprender en la escuela. Necesita otro tipo de aprendizaje ese día. Y hay que parar. Lo curricular es importante, pero no es lo más importante. Entonces para, observa y mira, habla, dialoga con tus niños, míralo, obsérvalo. Yo me paso mucho tiempo al día, y eso que tengo problemas de espalda, me paso mucho tiempo al día en un plano más bajo al mío. Yo siempre estoy en el suelo, o siempre estoy agachada, porque entiendo que la mirada del niño tiene que ser de tú a tú, tiene que ser cercana, y a su mismo plano, a su mismo nivel, para que él entienda que estás ahí con él, ayudándolo y apoyándolo. ¿Vale? Entonces, yo creo que esa postura dice mucho de lo que soy como maestra. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, según la legislación actual y el DSM-5 TR, ¿cómo se clasifican los TEA actualmente? ¿Ha cambiado mucho la clasificación? Vamos a ver, tú sabes que cuando venimos de la clasificación antigua del DSM-4 y 5, ¿vale? La antigua nos decía que los niños con autismo se clasificaban dependiendo de si tenían un síndrome de Asperger, si eran autistas, si era síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil o aquel que no se podía meter en ningún sitio, tú sabes, en el saco roto que era el no especificado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que nos encontramos que era como un saco roto, cuando realmente un síndrome de Rett no tiene nada que ver con el tema del autismo, además preferente en las niñas. O sea, era como un saco roto, ¿no? Entonces sí es verdad que separaron en el DSM-5, intentaron contextualizar, intentaron ver, oye, aquí tenemos muchos casos, vamos a, en vez de dividir lo que es el trastorno del espectro del autismo, vamos a consensuar, ¿no? Y es la sensación que me queda, ¿no? Ya no es este síndrome de Asperger por un lado y este es autista por otro lado, ¿no? Es como vamos a unar. ¿Y lo voy a unar en qué? Pues en niveles. Se me ocurre nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Y de qué va a depender que un niño sea autista de una manera u otra? Pues depende de esas carencias, de esos niveles de afectación. Y los niveles de afectación son los que conocemos siempre, la parte social, la parte lingüística y esa parte de patrones restringidos y conductas muy rígidas, ¿vale? Dependiendo de mayor o menor autonomía. Entonces, en las escuelas pues nos vamos a encontrar principalmente pues en nivel B, o sea, modalidad B, nos vamos a encontrar un TEA nivel 1 o y en algunos casos un TEA nivel 2 que está menos afectado, ¿no? Y después las aulas en modalidad C, en las aulas específicas, pues nos encontraremos los TEA nivel 3, ¿vale? Porque van a necesitar un currículum más específico, una enseñanza más individualizada con una metodología más específica, ¿vale? Entonces, es de agradecer eso, que en el DSM-5 se haya unado ese criterio y bueno, en ese aspecto contento. No es lo mismo que con los TEL. Escuchaba yo el otro día en una entrevista a Gerardo Aguado y yo creo que es un descontento, ¿no? Porque por un lado el Catalyst te dice que tiene que ser trastorno del desarrollo, ¿no? Del lenguaje, y si nos vamos a nomenclaturas antiguas y clasificaciones antiguas, que decía el otro día el compañero Gerardo Aguado, que se considera trastorno específico del lenguaje, tenía mayor coherencia precisamente porque un chaval con 20 años, trastorno del desarrollo del lenguaje, es muy incoherente, ¿verdad? Del desarrollo del lenguaje, cuando es un tío hecho y derecho con 20 años, ¿no? Tiene toda la razón. Bueno, pues lo bueno que tiene el TEA es que ya se ha consensuado y que tenemos esa nomenclatura buena para seguir para adelante, ¿vale? Para que tú, como yo digo, a mí no me gusta que se etiquete, pero sí es verdad que hay una parte positiva del etiquetaje y es que en medida de esa etiqueta van las ayudas después. Entonces a mí eso me viene genial. Yo voy a trabajar prácticamente la parte semántico-pragmática, la trabajo igual, en un TEA que un TEL. Sí. Tú sabes que ahí son prácticamente al mismo nivel.
Pero sí es verdad que determinando esas necesidades educativas después tenemos las ayudas, por suerte o por desgracia, eso es así, ¿vale? Te dan las ayudas en el cole, te dan las ayudas fuera del cole, si tiene que tener un logopeda o si tiene que tener, ¿vale? Entonces, bueno, pues en esa parte el consenso que se ha hecho pues me parece estupendo, Claro, ¿vale? el etiquetaje es que es necesario, porque es que Sí. si no, no puede tener ese acceso a la ayuda que verdaderamente necesita, Y a los padres también le da mucha tranquilidad, Antonio. de saber lo que Yo, son. sí, hay papás, tú sabes que pasamos momentos de duelo, aunque nosotros no lo pasamos, te lo digo sinceramente. Nosotros Sí, sí. aquí en casa lo teníamos muy, muy claro, ¿vale? Entonces lo asimilamos tal cual nos vino y con total naturalidad y normalidad porque sentíamos que si yo fallaba como mamá o como papá, en este caso mi marido, fallábamos en admitir que mi hijo era atea, pues esa es la base sustancial, porque a partir de ahí se le iba a dar las ayudas, tanto en casa como en el cole. Entonces, yo entiendo que habrá papás que les cueste un poquito más, ¿no? Que necesiten su etapa de duelo, su etapa de culpabilidad, porque por ahí pasamos Sí, todos. sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me habré equivocado o no me habré equivocado. Pero es bueno el etiquetaje porque tú ya te quedas tranquila, porque tú ya dices, vale, tiene esto, venga, pues vamos todos para adelante y vamos a trabajar sobre el mismo criterio, sobre las mismas pautas, ¿vale? Y de forma consensual, que eso es vital, ¿vale? Eso es una lucha que también hemos tenido la escolarización de mi hijo, que la escuela iba por un lado, los papás íbamos por otro, por la tarde yo lo llevaba a un centro donde está María José Pérez, que es compañera de María Cortázar, ¿vale? En Valores, y ya te digo, lo suyo es aunar y que todos trabajemos de la misma forma, ¿vale? Y yo eso es una lucha que tengo constante y que Sí, sí. intento no hacer como profesional, ¿vale? Lo que me han hecho a mí, intento no hacerlo a los demás. Y tener un contacto directo con la familia, es más, vamos, mi familia lo saben que tienen mis WhatsApp y me escriben y yo les digo, mira, pues tiene que hacer tal cosa, acuérdate que mañana me tiene que traer tal. O la mamá, Anabel, ¿cómo puedo hacer tal cosa para que lo entienda? Yo no tengo problema con eso, ¿vale? Que yo entiendo que habrá profesionales que sí lo ven como un problema porque entra dentro de tu tiempo, ¿no? Pero yo es que como le he pasado tan mal porque no me enteraba de nada, de absolutamente nada. Había algún evento o algo, yo no me enteraba porque mi hijo no me lo contaba, ¿vale? Entonces tiene que haber una relación directa, tutora con los papás. Yo lo considero esencial, ¿eh? Es una línea que todavía tenemos que romper. Que ese miedo a la familia dentro de las aulas, yo por mi parte no la tengo, porque yo considero que son los que están luchando diariamente con su hijo, con su hija. Y sobre todo también con lo que toda la gente que externamente también trabaja con ese alumnado. Claro, es que tiene que ser cole, familia y las personas que estén trabajando por la tarde con ese niño o esa niña. Yo lo tengo claro, es que si cada uno va por un lado lo volvemos locos. Tiene que haber un consenso. Fíjate, con cosas tan tontas como decir, vamos a decidir el sistema aumentativo o alternativo de mi niño. Tiene que haber un consenso absoluto. Porque claro, si yo lo llevo en el aula y no se lleva en casa, no funciona. Exacto. No funciona. Y cuando yo voy a implementar un programa de conducta, por ejemplo, que es muy específico en los TEA, ¿no? Cuando hay falta de oralidad, es decir, niños no verbales, normalmente lo que aparece por esa falta de comunicación son conductas disruptivas. Entonces, cuando vamos a llevar un programa de conducta, un diseño exhaustivo de conducta, tú tienes que contar con los papás, porque obviamente si vamos a acotar, imagínate, me propongo tres cositas, tres criterios que quiero zanjar con este niño, trabajar, lo tienen que hacer los papás también después en casa. Y de la misma manera, implementando el mismo programa que lo estoy haciendo yo en el cole. Y para eso hace falta que los padres sepan, que los papás no tienen por qué saber cómo se aplica un de hecho de conducta, un programa de conducta. ¿Vale? Entonces, tráete a los papás al aula, siéntate con ellos, explícales, dedícales tiempo y dile, mira, pues vamos a hacer tal cosa, lo vamos a implementar de tal manera. ¿Cómo lo hacemos? Pues así, así, así. Y hay que romper ese miedo a la familia dentro de la escuela, créeme, porque los padres después empatizan muchísimo mejor y te conocen mejor y sabes que dejan en buenas manos a sus niños.
La verdad es que sí. ¿Y la nueva legislación en qué medida ha aportado a este tipo de alumnado la ayuda? Mira, yo cada vez que empieza septiembre, yo le temo, porque tú sabes que en septiembre es cuando se piden las becas, ¿vale? Para el alumnado con necesidades educativas. Y de verdad es como si fueras solicitando, es lo que decíamos antes, es como tengo que ponerme de rodillas para solicitar, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, es un derecho. Mm, y las medidas no están, y las ayudas no están. Cuando yo hablo, por ejemplo, de un alumno que me viene del extranjero y no hay ninguna adaptación lingüística para este niño, yo necesito una tal. Este niño no habla para nada en español, no entiende, ni comprende, ni habla. Yo necesito una tal en mi cole y no lo mandan. Te mandan unos criterios, unas cosas que tienes que seguir y tú te apañas la vida como puedas con tu buena voluntad, ¿vale? Entonces ese niño conseguirá los medios que conseguirá gracias a la voluntad del maestro o maestra que tenga delante. No hay más. Así estamos. Así está esa es la realidad. O porque maestros y maestras a lo mejor en vez de comprarse un chaleco, pues estén comprando, mira, lo tengo aquí delante, por ejemplo, ¿no? Se compren un cuento de autismo o se compren un juego de mesa, porque yo trabajo mucho en la BJ, ¿no? El aprendizaje basado en juego. Un juego que facilite la habilidad que sea de una forma lúdica y divertida. De esa voluntad también cuentan las personas que dirigen, las personas que están ahí al frente. Entonces no nos queda de otra. Es voluntad y querer que los niños vayan hacia adelante. Y muchas de las veces pues no tenemos los recursos que debiéramos, ¿vale? Y por eso también nace Piruletea. Por eso, Vale. precisamente. Por esas carencias. Y para facilitar a otros maestros que, bueno, yo tengo, por suerte, tengo la habilidad de maquetar, diseñar, porque me encanta, ¿no? Y de estar por la noche sentada viendo a lo mejor un capítulo de una serie que me guste y se me viene a la cabeza, ay, pues esto lo puedo trabajar así. Y bueno, pues voy a hacerlo y me pongo a diseñar y a maquetar materiales. Y Ahí concretamente nace. concretamente el nombre Piruletea, Sí. ¿a qué se debe? ¿Cuál fue el motivo de ese nombre? Wow, mira, en mi casa se aunan dos cosas. Tengo mucha suerte, Antonio. Se aúna una mente creativa con una persona creativa. Nosotros formamos una pareja fantástica. Mi marido hace dibujo animado, es diseñador, Sí, sí. programador. Y ahora se une con mi necesidad de crear cosas y de hacer materiales para que esos niños entiendan lo que están dando, ¿no? Pues nos sentamos los dos y le dije, pues yo quiero que sea algo como soy yo, divertido, colorido. Y pensé en un momento determinado y yo dije, voy a recordar mi infancia. Y en mi infancia me recordé a mí misma en un parque con una piruleta. Y cuando me surgió lo de piruleta, digo, uy, piruleta, qué chulo, piruleta. Claro, lo tengo que asociar con el término de autismo. Y de ahí nació Piruletea. ¿Vale? Es como una vuelta a mi infancia y un recuerdo infantil con un color, porque yo soy muy de colores, a mí me gusta mucho. Yo siempre he dicho que yo soy un alma de niña. Tengo 47 años, pero de mi interior sigo siendo una niña y el día que no lo sea, pues me deprimiré. Pero yo sigo siendo una niña. Por eso me llevo también con los niños. Yo creo que me llevo mejor con los niños que con las personas mayores. Sí, sí. Pero por eso, porque me encanta, a mí me gusta esa etapa. Me gusta lo bien que lo pasé. Yo recuerdo mi infancia con mucho cariño. Y entonces eso es lo que yo quiero transmitirle también a los chicos y a los peques. Esa energía, ¿no? Y esa positividad. Y de ahí nació Piruletea. Sí, sí. ¿Qué podemos encontrar En el blog, en el blog? wow. Pues en el blog, sobre todo, muchísimo material. Yo lo que he hecho es clasificarlo por categorías, ¿no? Entonces tenéis desde lengua, mate, ABN, cuentos, categorías gramaticales, porque wow, eso fue una pesadilla. Yo recuerdo cuando inicié mis andaduras de enseñarle a mi hijo las categorías gramaticales, que es el sustantivo.
Dios mío, si el concepto sustantivo es algo tan abstracto, que tú dices, ¿cómo le explico yo a mi hijo qué es un sustantivo? O ¿cómo le explico yo a mis alumnos qué es un sustantivo? ¿No? Yo sé de métodos, por ejemplo, a mí me gusta mucho Montessori, que tiene formas de enseñar eso, ¿no? Con unas formas geométricas y tal para asociar cada categoría gramatical con una forma para que se identifique, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer yo esto de forma asequible para que mis niños entiendan qué es cada cosa, ¿no? Y de ahí empecé a hacer los flipbook, las books de sustantivos, de verbos, de adjetivos, de artículos, un poco de todo. Entonces, el blog de Piruletea no es más que yo tengo una necesidad en mi aula y es que es así. Yo estoy explicando, o mi compañera tutora está explicando los sustantivos y yo digo, vale, pues para mañana voy a crear yo un flipbook de los sustantivos. Y lo creo y tal cual lo creo, pues lo subo para todas aquellas personas que estén trabajando lo mismo que yo, digan, uy, pues esto está chuli o esto está interesante, o venga, me lo descargo. Es un recurso más para trabajar de forma manipulativa. Sí es verdad que hay un hilo conductor. Piruletea no es voy a poner un material cualquiera en plan aburrido. Piruletea es siempre una adaptación de algo, ¿vale? Y de una adaptación manipulativa. Es una condición que me puse. Tiene que ser algo manipulativo siempre. Aunque sea un flipbook, fíjate, damos gramatical, categoría gramatical, pero lo hago de forma que los niños recorten, pongan conceptos, que hagan un librito. Tiene que ser manipulativo, porque yo creo que de esa forma se enteran mejor y asimilan mejor. Se les queda más, claro. Sí, se les queda más. Y además, no sé, la experiencia me dice que sí. Y les llama más la atención. ¿Vale? Entonces yo creo que el hilo conductor es ese, de Piruletea, crear materiales, por supuesto gratuitos, pero que sean accesibles para todos y de forma manipulativa. ¿De qué manera crees que ha afectado el lenguaje en los niños que nacieron en la pandemia? ¡Wow! Madre mía, vengo de un Otra gran congreso. pregunta. Sí, es una gran pregunta, Antonio. Vengo de un congreso que hablaba precisamente de la atención a la diversidad en infantil. ¿Por qué? Pues porque están manifestando las tutoras y los tutores de infantil una gran carencia en el lenguaje y a nivel socioafectivo. Va muy de la mano, ¿eh? Yo siempre he dicho que una persona, un niño, se sustenta sobre 4 patas de una mesa. Parte cognitiva, la parte lingüística, la parte social, la socioafectiva y la parte motriz. Son los ámbitos más fuertes, más potentes. Entonces, con la pandemia, ¿qué ha pasado? Yo lo analizo mucho, le doy mucha vuelta al tema. Hemos dejado de salir al exterior. Hemos dejado de hablar con otras personas. Hemos dejado de jugar. Hemos dejado de recibir incluso algo que parece tan obvio en los rayos del sol, porque hemos estado metidos en 4 paredes. Y eso es vitamina pura. ¿Qué es lo que nos está llegando ahora? Pues nos están llegando niños con problemas graves de relación. A mí me están llegando muchos diagnósticos de TSS, trastornos sociocomunicativos, ¿vale? Me están llegando muchos niños con dificultades incluso en formatos de atención conjunta, de yo decir, mira, y ser incapaz de mirar a lo que yo le estoy señalando. Me están llegando muchos niños con dificultades en el juego simbólico, si hay que decir, o en el juego con iguales, y en conducta, porque no saben adecuarse a un contexto en el que hay varios compañeros que están prácticamente al mismo nivel que ellos. Y a nivel del lenguaje, me dificulta mucho, sobre todo esa parte en la que hay una interacción, esa parte tan pragmática, ¿no? Una interacción de tú a tú, en el que mantienes la mirada mientras yo hablo, en el que mantienes la atención durante una conversación. Es tremendo. Pero también lo podemos extrapolar a todo lo contrario. A niños que se han quedado en casa y que lo único que han hecho es jugar a los videojuegos. Entonces, ¿qué es lo que me da un videojuego? A ver, que yo no estoy en contra, para nada. No. Porque los videojuegos también te dan, oye, sí, en serio, te dan otras cosas, otras habilidades que se pueden favorecer. También depende del videojuego. Yo soy defensora, por ejemplo, de algunos en concreto, porque favorecen ciertas cosas a nuestros niños, que sí, el tema de la atención, la percepción, los reflejos, ¿vale? Ese Minecraft que defiendo yo a capa y espada, eso es una genialidad. Pero sí es verdad que normalmente el uso que se ha hecho no ha sido el correcto. Yo recibo
niños con 5 o 6 años que están jugando a juegos que no son adecuados para su edad, así de claro. Entonces ahí el que hace el videojuego no tiene la culpa, obvio. La culpa está en que si es para mayores de 16, para mayores de 18, un niño de 5 no tiene que estar jugando a eso. Bien. Entonces, ¿qué es lo que me viene a mí de vuelta de todos esos niños que han estado jugando en la pandemia durante mucho tiempo, muchas horas? Niños que son hiperactivos, niños inatentos, niños inquietos, impulsivos, el control inhibitorio más bajo de lo normal y, por supuesto, no son capaces de mantener la atención durante una clase magistral durante mucho tiempo. Eso es lo que nos queda. Y el impulso de acción-reacción, inmediato. Todo tiene que ser inmediato. Entonces, la escuela no puede ser inmediato. En la escuela se tiene que cocer las cosas. Yo siempre lo he dicho. Sí. Se cuece el aprendizaje. Y yo no te puedo dar tal cual me lo estés pidiendo una cosa rápido, porque no va a suceder. Sobre todo si lo que yo hago es un aprendizaje muy deductivo, muy de vamos a trabajar en grupo y vamos a sacar el aprendizaje de forma conjunta, ¿vale? Yo soy muy de cooperativo, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, Antonio. Y por supuesto no favorece en nada el aprendizaje en la escuela, porque nos vienen todo lo contrario, niños con mala comunicación, que con pocas habilidades sociales, niños inatentos, niños impulsivos, niños con un carácter conductual muy concreto, ¿vale? Y bueno, y la escuela tiene que dar respuesta a eso. Me lo preguntaban el otro día, ¿cómo damos respuesta a todo esto? Dios mío, ¿qué hacemos? Y yo le he dicho, deja lo curricular. Deja lo curricular. Nadie nos exige que el niño salga con 5 años escribiendo y leyendo. Yo lo tengo muy claro. Además, tú sabes que fisionómicamente no estamos preparados. Nuestras manos no están preparadas. Nuestra coordinación no está preparada. Nuestro cerebro no está preparado. Porque estamos utilizando un área del cerebro específica para la imagen. Entonces, vamos a hacernoslo ver. Es lo que hablábamos antes. Tenemos que ser coherentes con lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. Entonces, la etapa de infantil está para explorar, para tocar, para sentir. Para eso se llama periodo sensoriomotor y no porque queramos y porque Piaget se le cruzó en un momento de su vida. No, es que es así. De 0 a 6 años tienes que explorar, tienes que moverte, tienes que saltar, tienes que gatear, tienes que tocarte, tienes que manchar. Porque a raíz de eso van a venir las experiencias futuras, que veremos cuando hablemos un poquito de integración sensorial. ¿Vale? Entonces, eso es lo que nos llega ahora a la escuela. Anabel, ¿y qué metodologías existen para trabajar con el alumnado? Tía. Pues esta pregunta a mí me encanta, ¿vale? Porque me apasiona. Hay una dificultad y es que yo creo que sabemos poco sobre metodología, ¿no? Nos centramos siempre principalmente en la metodología Teach, ¿vale? Cuando tú hablas con personas normalmente, oye, ¿qué metodología utilizas? Todo el mundo, Teach. Bueno, hay que ampliar un poquito también horizonte. Hay otras metodologías en las que yo estoy más de acuerdo o menos de acuerdo, ¿vale? Pero sí existen y puede ser que a lo mejor a tu niño la metodología Teach no le funcione bien. Entonces, bueno, pues está también ABA, está Denver, ¿vale? Está Floortime y en eso hay que profundizar porque cada uno va para una etapa indicada, ¿no? Entonces, por ejemplo, la metodología Teach, ¿vale? Para mí es una de las mejores y las más funcionales. Y me ayudo mucho de Curriculum Denver, ¿vale? Profundizando un poquito. La Teach lo que pasa es que está indicado para niños de una edad en concreto y la estamos mal utilizando porque desde el inicio que te aparece un niño con TEA en una aula específica, ¿vale? O en una aula ordinaria que tú estés trabajando dentro de forma lo más inclusiva posible, tendemos a utilizar la metodología Teach cuando la metodología Teach requiere un entrenamiento previo, ¿vale? Y no está indicado para niños menores, niños pequeños de infantil no está indicado. Sin embargo, nosotros lo metemos ahí a saco desde el principio y decimos, pues venga, TEA, se asocia, le pones simbolito de igual, Teach. Bueno, pues, oye, podríamos echarle un vistazo a Denver, al currículo Denver, porque a lo mejor nos puede facilitar ciertas cosas, ¿vale? O yo, por ejemplo, trabajo muchísimo en infantil con Deal for Time, ¿vale? Trabajo muchísimo el estar sentado en suelo y proporcionar
los prerequisitos del lenguaje, que para mí es el tema de la mirada, el tema de la atención conjunta, el tema del juego, todo eso. Entonces yo creo que cada etapa tiene una metodología específica. Y yo antes que sentarme con un niño a trabajar Teach, porque requiere de estar sentado, tú te tienes que parar si el niño tiene la habilidad de estar sentado y de mantener la atención durante un tiempo. Claro. Y de trabajar de una forma autónoma, ¿vale? Entonces, yo trabajo unos requisitos previos. Es más, cuando tú profundizas un poquito en el currículum también que nos dice María Cortázar, que está en la página de Autismo Sevilla, ¿vale? Si yo estoy trabajando y estoy viendo, primero hay unos prerequisitos, igual que el lenguaje. Tiene que haber unos prerequisitos antes de que el niño empiece a escribir y a leer, ¿vale? Pues con las metodologías pasa igual y en el autismo pasa igual. Párate primero, observa si el niño está preparado o no para estar sentado. Si no está preparado, yo me tengo que basar primero en un contacto ocular y unos requisitos previos para iniciarlo en la metodología Teach. Y para eso está muy, muy preparado, por ejemplo, el método Denver, ¿vale? No sé si lo conoces, pero a ver, el método Denver es el currículum nuestro de los LOE, pues ese es Denver, pero con el alumnado TEA. Entonces, viene fantástico. Y ahora, si yo lo que quiero trabajar es el juego y muchas habilidades previas a lo que es la lectoescritura, el estar sentado y todo eso, pues me meto en Floor Time, ¿vale? Yo inicié todo eso y aprendí mucho, por ejemplo, de la Asociación Navarra de Autismo de Amaya Ariz, ¿vale? Que tiene muchísimo material. Ella tiene en YouTube también muchos vídeos que a mí me guiaron mucho en el aprendizaje y bueno, y profundizando, como yo te digo, muchos cursos, profundizando sobre el tema, sabiendo y explorando, no quedándome solo en la primera idea de Teach, ¿vale? Porque ya te digo, es contraproducente para los niños más pequeñitos el Teach, hay que trabajar otras cosas antes, ¿vale? Entonces es bueno saber que hay más metodologías y que se pueden trabajar con los nenes sin ningún problema. Yo creo que muchas veces es el propio desconocimiento que te hace el no poner en alza otras metodologías. Es lo de siempre, investigación. Tenemos que ser científicos, no te quedes con lo primero que te digan, intenta indagar, investigar cuáles son los resultados. Porque, por ejemplo, ABA es una metodología más conductista, ¿no? Es más basado en el conductismo. Entonces, hay gente que sí está de acuerdo y hay detractores del método. Lo bueno es que tú lo pongas en práctica y que veas si es verdad o no, si te sirve o no te sirve, ¿vale? Pero aplicar metodología sin tener conocimiento de causa, de cómo la estás aplicando y si es lo correcto, pues yo creo que es el problema del maestro el día de hoy, yo recuerdo en un curso que fui que me encantó, Antonio, que ponían esa escena tan maravillosa del camarote de los hermanos Marx, que entran y salen todos metidos dentro del camarote, pues hacían un símil, hacían una metáfora, ¿no? Y una comparación entre esas personas que estaban entrando constantemente y la escuela del día de hoy, ¿no? De aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en no sé cuánto. Al final hemos quedado para eso. Y yo creo que hay que ser más coherente. No se trata de que todo valga. Se trata de que analices muy bien a tu niño y que apliques la metodología adecuada dependiendo de sus necesidades. Ese es mi punto de vista. A mí un mismo recurso no me sirve para todos mis niños. A mí me sirve un recurso para ese niño. Y yo eso es el recurso para ese niño en cuestión. Y esa es la perspectiva un poco dual, que yo la he aplicado toda mi vida y que fíjate que ahora la Lola se plasma. Es el intentar entender que cada uno aprende de una manera. Si no hemos cambiado ni la disposición de las mesas actualmente. Bueno, eso es otro reto también. Además, tú cuando entras en un aula ya sabes cómo se trabaja por la disposición de las mesas. Yo tengo la suerte de trabajar en un cole que trabaja por proyectos y ya te digo que es súper enriquecedor. Sobre todo porque tú sabes que cuando trabajas por proyectos se atiende mejor a la diversidad porque cada niño da al nivel, dependiendo del nivel que pueda y la entrega que tenga. No es más. Entonces, claro, ahí no hay ese control exhaustivo de si no estás aquí, ya no sirves. No, porque cada uno tiene un potencial y en los grupos, haciendo el aprendizaje cooperativo, cada uno aporta desde su potencial. Es maravilloso. Sí. Como elemento de atención a la diversidad, yo creo
que es uno de los mejores. Sobre todo porque yo lo estoy viviendo con gente muy preparada, con compañeros y compañeras que son geniales. Entonces tú ves el resultado final y tú ves que el niño está a gusto y está feliz porque está dando lo que él puede dar, no lo que le exigen curricularmente dar. Es que todavía tenemos en mente de que hay que hacer un currículum y tenemos que seguir el currículum. Es otro de los grandes males que tenemos nosotros. Y si hay 15 temas, hay que dar los 15 temas. No nos podemos quedar en mitad de ese tema a final de curso. No. Es que si hay 15 temas, hay que dar los 15 temas. Yo soy muy detractora y sobre todo en la etapa de infantil y en primer ciclo. Fíjate, yo para mí creo que son esenciales. Los demás se van fraguando y los niños ya son un poquito más mayores y ya es como los bizcochos, ¿no? Se van espojando, ¿no? Pero yo en primer ciclo tengo una lucha constante, primero, por esa prisa por intentar enseñar a los niños la lectoescritura. Esa prisa de 2 y 3 fonemas a la semana. Yo es que no lo veo coherente y es una lucha, ¿vale? Lo hemos conseguido. En mi centro se ha conseguido hacer nosotros un currículum de lectoescritura. Hemos dicho, nos negamos a dar fonemas, 2 fonemas por semana. Es que es incoherente, ¿vale? Nos negamos a que el niño esté en constante agobio porque tiene que aprender este fonema. Si hay tiempo. Estamos en una etapa maravillosa y tú tienes primero y segundo. Tenemos tiempo. Es que vivimos en un mundo de prisas y el aprendizaje no se puede establecer con prisa. Claro, los niños no pueden asimilar tanto contenido en tan corto tiempo. Es que no pueden. Nosotros hemos cambiado y hemos dicho, vamos a fonema por semana. Además que nos sentamos en septiembre, tutores de primer ciclo, fonema por semana. Además nosotros lo hacemos de diferente manera. Gracias a que yo tengo mi compañera de AL, que la conociste en el congreso, sí. Y funcionamos las dos de forma paralela, vamos conjuntamente, somos como Pili y Mili, ¿no? Somos una parejita. Entonces, entendemos el global de lo que es la lectoescritura, yo desde el ámbito de PT y ella desde el ámbito de AL, pero lo consensuamos y decimos, venga, va, ¿cómo hacemos esto? Pues yo inicio el fonema el lunes a primera hora de la mañana, estoy yo en primero. Es mi primera clase de la mañana. Venga, pues en primero, ¿y qué hago? Pues yo me cojo, inicio con un cuento sobre ese sonido, trabajamos el sonido, ¿vale? Que eso también es una idea que tenemos que quitar, de trabajar la letra. Trabajamos el sonido, ¿vale? Y ahora a raíz de ahí sacamos sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? En el cuento, ¿qué palabras han aparecido con el sonido L? ¿Vale? Y ya empiezan los niños a... ¿Vale? Después, como a mí me encanta dibujar, yo tengo mis maravillosas pizarras. En la pizarra de los lunes de la letra. Si estamos trabajando, por ejemplo, la P pirata, pues la seño va a dibujar el personaje. Los niños en su blog van a dibujar ese personaje y saben la historia de cada una de las letras. Y después vamos a sacar, para trabajar la atención, la memoria de trabajo, sacamos qué palabras han salido en el cuento que tengan ese sonido. Con esas palabras segmentamos en sílabas con golpe de palabras. ¿Cuál es la más larga? ¿Cuál es la más corta? ¿Cuál es la sílaba tónica? ¿Cuál es la sílaba átona? Y eso es en primero. Y no porque me lo diga el currículum, sino porque hay una coherencia en la enseñanza de la lectoescritura. Después vendrá mi compañera de audición y lenguaje, que va a trabajar sonidos, discriminación, en iniciales, en posición inicial, media y final. Y eso lo trabajamos a lo largo de la semana. ¿Qué le dejamos a la tutora? Pues la parte de lectoescritura y de grafo, para que vaya asimilando ese concepto de sonido y vayamos sacando del sonido palabras y de las palabras frases y de la frase oración textos, si es preciso. Pero es un trabajo de hormiguita que se inicia en infantil y que continuamos en primaria. Y la verdad, los resultados son sorprendentes. Es un trabajo, como tú bien dices, de hormiguita, en el que se empieza a los 3 años y se sigue hasta primaria. Pero si ya queremos meterle metodología global, ya queremos empezar por lo último, pues entonces evidentemente el niño luego tendrá problemas de conciencia fonológica porque el sonido pues no la ha pillado.
Después hay otra cosa que es muy importante y el carácter preventivo que tiene. Cuando tú lees la LOE siempre está diciendo, venga, pues detectar de forma precoz. Esa palabra se me queda a mí grabada siempre cada vez que leo la LOE. Igual que pasaba con la LOE, con las precursoras, vale. Pues para eso tienes que detectarlo de alguna manera. Si yo sigo un programa en el que el niño lo único que hace es escribir líneas y puntitos, la letra, y estamos siempre diciendo la P con la E, P, la P con la A, pa, pues yo ahí no sé realmente si el niño tiene una percepción o una conciencia fonológica correcta. Entonces, si yo lo inicio un programa desde infantil, yo veo el transcurso entero. Y yo cuando ya llega a primaria, yo ya sé si ese niño tiene dificultades en el fonema P, o en dificultades articulatorias, o dificultades en la posición si está en posición media. Esto es lo que te da el bagaje de tener esos 3 cursos de trabajo de conciencia fonológica que te hacen ver si yo tengo que trabajar de forma precoz con un niño en concreto o con una clase en concreta. Y eso a mí me viene muy bien, porque yo cuando termino cada fonema que yo esté dando, hago un ejercicio global. Yo no hago exámenes, no me gustan los exámenes, pero sí hago un ejercicio global que me ayuda a darme cuenta de si el niño lo ha asimilado o no, y yo ya ahí tengo mi cuestionario con mis preguntitas y mis cosas. Yo ya voy. ¿Ha reconocido el fonema a nivel inicial? Sí. ¿Lo han reconocido a nivel posición final? No. Y sobre eso vamos trabajando. Cuando llega a primaria, eso te guía a ti de cara a los posibles trastornos que luego pueda tener. Y de hecho, claro. Y quitamos trastornos derivados, por ejemplo, de fonemas parecidos, que me pasa mucho, ¿no? Tú sabes, que eso también lo trabajo mucho. Yo recuerdo cuando leí en mis inicios a Mark Montfort, que decía, los fonemas hay que trabajarlos por contraste. Eso no es más que dependiendo del punto articulatorio. Tú sabes que si yo enciendo la P y la M, son prácticamente bilabiales, son muy parecidas. Entonces, si yo le enseño la P y la M a continuación, ¿qué contraste o qué diferenciación hay con respecto a nivel articulatorio? Ninguno. Claro, ¿vale? Porque los niños no saben de sonoridad o de, ¿vale? O no sonoridad, de sordo. Lo que entienden es que mi boca es igual, es la misma, es muy parecido. Entonces yo tengo alumnos que por eso, nada más que por el simple hecho de trabajar por contraste, ya entienden y asimilan mejor el fonema que viene a continuación. Yo trabajo la P, pues después hago uno por contraste. ¿Cuál? Pues se me ocurre un lateral, la L. Y después a continuación, como vengo de la L, que no tiene nada que ver, y está la boca abierta, la lengua arriba, y yo le explico incluso las partes de la boca para que ellos lo entiendan, pues ahí me voy a la M ahora, sí, porque ya sí tengo el contraste. La M o la S o la T, ¿vale? Entonces yo creo que eso también ayuda muchísimo en la consecución de los fonemas y en el aprendizaje correcto, ¿vale? Aparte de, bueno, la gran hemeroteca que tenemos, o la gran cantidad de recursos que tenemos de Siembra Estrella, de Belinda y de su equipo, que eso que la verdad también nos ha venido como, ya te digo, como agua de mayo. Sí, sí, es un programa maravilloso. Es fantástico, además está todo secuenciado, lo tienes claro, sí. Y yo lo que pasa que, como se queda, tú sabes que se queda en primer ciclo, nosotros lo hemos subido hasta sexto, trabajando cosas específicas de segundo ciclo y de tercero, la comprensión lectora, la expresión, las inferencias dentro de los textos, bueno, las grandes carencias. Yo he tenido hace unos días reunión de tránsito de mis niños de sexto, y los profesores del instituto lo primero que me dicen, las carencias que hay en las inferencias, en la comprensión de textos orales y escritos. Eso hay que trabajarlo. Y esas carencias vienen precisamente de la falta de trabajo en los distintos cursos. Hay que trabajar, hay que saber, por ejemplo, resumir, hay que saber hacer esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales. Si yo te digo un problema, me tienes que saber decir qué te estoy pidiendo del problema. Tienes que comprender qué hay en ese problema. La tendencia es preguntarte, ¿qué me dice? Que se lo des tú hecho. Ya. Tú tienes tú tienes que entender lo que te pone el problema. ¿No? Eso es otra cosa asociado también. Bueno, es que sí. Yo me podría llevar horas hablando contigo, Antonio. Sí. Las grandes carencias en la función ejecutiva de nuestros niños a día de hoy. Porque sí. Están acostumbrados a que se los demos todo hecho. Y me voy a meter yo también, ¿vale? Son niños que a la mínima, mamá, papá, seño, y se lo damos, ¿vale?
y no lo ayudamos a que entiendan ellos el proceso de cómo se hacen las cosas. Entonces, una de las carencias también es esa, la función ejecutiva, el cómo me paro yo y cómo hago para solucionar esto. O la planificación. ¿Cómo planifico yo para que al final del día termine yo haciendo esta tarea y me dé tiempo? No sé, me puedo llevar horas hablándote de esas carencias de función ejecutiva. Entonces, todo eso deriva también en el área de matemáticas. Los problemas, cuando tú tienes un enunciado, son incapaces de ver más allá de lo que te están pidiendo. Están en el enunciado y muchas veces están subrayando y tal, pero no están siendo conscientes de qué me están pidiendo. Entonces tú le estás pidiendo lechugas y tomate y de pronto tú le preguntas, bueno, y al final del día, ¿cuántas verduras ha recogido este señor? ¿Vale? Y se quedan pillados porque, claro, como no viene lechugas y tomate, Claro. como algo explícito, pues, señor, ¿qué me están pidiendo? Tenemos que enseñar en eso. A que O te sepan leer de dicen, una forma subliminal también. o te dicen directamente la cuenta, la operación, pero no se han leído previamente. Piensa lo que pone y primero entiende el problema antes de empezar a ver cuál es la operación, Que es el sino que procedimiento que tienes que hacer, que tienes que resolver, ni más te ni menos. reduce a una operación. Claro, o si te mandan, me pasa muchísimo, ¿eh? Sí, Si tú sí. tienes un enunciado y tú dices rodea y subraya, bueno, rodea y subraya el sustantivo en la oración, rodea los sustantivos y subraya los adjetivos de color azul. Se quedan en la primera acción. En la primera, y no te estoy hablando de niños neurotípicos, te estoy hablando en general, ¿eh? Estoy hablando en una General, clase normal y corriente, ordinaria, las carencias que hay tan grandes de, primero porque no me paro, porque tú sabes, vamos con un ritmo demasiado acelerado. Y segundo, por el tema de función ejecutiva. Párate, piensa, ¿qué tengo que hacer? Primero rodea, venga, pues rodeo. Y segundo, ¿qué tengo que hacer? Subrayar, después subrayo. Pues eso me lo encuentro yo a diario efectivamente. en las clases, pero bueno, ya está, en ello estamos, trabajamos. De eso se trata. Sobre la integración sensorial, ¿qué nos podrías decir? Bueno, esto es A un ver, ámbito muy amplio. Empezó, la doctora Ginés empezó en los años 90 y aquí a España ha llegado muy poco. Y a mí la verdad es que me da mucha pena, porque muchos niños sufren dificultades por falta de detección de problemas en el sistema vestibular o en la propiocepción o la interocepción. Vamos a ver, nosotros hemos aprendido que existen 5 sentidos y eso es erróneo. Existen 8. Entonces, ¿qué pasa con esos 3 que nos faltan? Pues que son precisamente los que están más afectados los niños con TEA, ¿vale? El sistema vestibular se ubica en el oído, en el utrículo y el sáculo, y lo que te va a delimitar es tu movimiento, tu equilibrio, ¿vale? sí. Muchos niños tienen dificultades en el equilibrio y en el movimiento, en estar sentados, incluso en la postura, ¿vale? ¿Y qué es lo que les produce? Pues dependiendo del nivel de afectación, tú puedes ser hipersensible o hiposensible a nivel vestibular, ¿vale? ¿Qué ocurre con eso? Pues que nos encontramos niños que están totalmente desajustados, aquellos niños que se tapan los oídos porque no Y aguantan los eso, ruidos, aquellos niños que están todo el día girando objetos, ¿vale? O frotando y haciendo movimientos así para ver el movimiento, niños que a lo mejor tienen cierta hipersensibilidad a nivel de la comida, les cuesta muchísimo trabajo porque tienen esa sensibilidad a ciertos alimentos, ¿vale? Tenemos que saber percibir eso también, porque obviamente un desajuste lo que va es a que el niño esté en un ambiente desestructurado a nivel sensorial, va a hacer que el niño manifieste más rabieta, conductas disruptivas, etcétera. Y mayor sufrimiento para él propio, ¿vale? Para sí mismo. Yo siempre lo he dicho, cuando tú agitas a un niño cuando es bebé pequeñito, lo agitas para dormirlo con este gesto, que no es más que, tú sabes, un movimiento de acunar o de niños que tienen TEA, en muchos de los casos se han puesto más nerviosos porque tienen problemas en el sistema vestibular y lo que produce es una hiperreactividad en el sistema nervioso. Entonces empiezan a gritar, Pues eso es lo que nos encontramos en las aulas. Niños con trastorno del espectro del autismo, con problemas a nivel sensorial que no están ajustados y que los maestros y maestras no saben qué es.
¿Qué es lo que está pasando dentro? Porque la rabieta, como la metáfora del iceberg, ¿no? Del iceberg. Tú estás viendo lo de arriba. Claro. Tú ves la conducta, la rabieta, el pegar, la autolesión o las ecolalias, las estereotipias. Tú ves eso, pero tú no ves lo que hay debajo, lo que está pasando, que a lo mejor es un desajuste a nivel sensorial. Entonces, bueno, creo que es nuestro talón de Aquiles. Ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos en las escuelas, que todo el que trabaje con trastorno del espectro del autismo tiene que saber de integración sensorial. Coincido contigo porque todos los días lo veo. Poder coincidir. Es un sufrimiento, creo que es evitable. Si sabemos sobre él, claro, podemos evitar porque anticipamos. Si yo sé que el ruido de una sirena del cole a mi niño lo pone top arriba, voy a quitar la sirena del cole. Pongo música. O simplemente el aula específica no la sitúo al lado de la sirena. Que yo sé que mi niño con autismo cuando sale al recreo se pone muy nervioso por el ruido. Pues tenemos los cascos. Hay cascos que se lo pueden poner, que aíslan del ruido de fuera y que lo único que hacen es escuchar la voz humana. No se escuchan ruidos, se escucha a alguien que se acerque y te lo diga cerca. Entonces, bueno, pues si tenemos todas esas cosas es como una persona que no ve y no le ponen las gafas. Evidentemente. O una persona que se rompe una pierna y no le das muleta. Claro. Y ¿vale? Pasa que el autismo no se ve. Claro. ¿En qué repercute conocer el perfil sensorial de nuestra alumnado? Pues porque las actividades que vas a hacer y vas a intentar diseñar van a versar con respecto a ese perfil. Si yo sé que mi niño es a nivel sensorial, hipersensorial, yo no le voy a poner música súper arriba para que el niño se me ponga más nervioso. O yo no le voy a provocar que esté constantemente en movimiento. Yo tengo que adaptar con ese perfil sensorial a las actividades que le pueda proporcionar que le manden a la calma. Por eso es lo bueno de saber y anticipar. Porque yo en el momento, por ejemplo, identifico que yo tengo un alumno mío que cuando se pone nervioso lo que hace es morderse el dedo, eso es un desajuste. Eso te está diciendo es, cuidado, me estoy poniendo nervioso. Él no te lo puede decir porque es no verbal. Simplemente tú, si te haces, tú ya sabes que ahí se está poniendo nervioso, que después de esto va a venir una rabieta. Automático, es que no falla. Sí. Tú, como adulto, que sabes que estás desde fuera y que eres capaz de analizar, tienes que anticipar. Y cuando tú lo ves que se está poniendo nervioso, yo ya sé su perfil sensorial y yo ajusto la respuesta y derivo en otras cosas para que no se ponga más nervioso. Evidente. Por eso es tan importante conocer el perfil sensorial. Aquella persona que no lo conoce y ve que se está poniendo a tope y está cada vez más nervioso, lo deja y no hace nada, la conducta va a más. Y eso no es una cosa que ellos puedan evitar, es que no lo pueden evitar. Yo por ejemplo, que trabajo mucho el tema desde el positivismo, ¿no? La dinámica desde el positivismo. Si tú entiendes que el niño tiene un problema, no es un problema. Tu forma de trabajar con él va a ser completamente diferente. Porque en el momento en que tú entiendas que el niño tiene un problema, lo que vas a hacer es ayudarlo. Si tú ves al niño como un problema, tu conducta va a ser negativa, de rechazo. Yo lo entiendo así. Y el niño lo va a saber, evidentemente. Y lo entiende, perfecto. Los niños saben. Y lo perciben. Y saben con quién irse. Con la persona que lo entiende y le da cariño, claro. Evidentemente. La verdad es que sí. ¿Qué opinas sobre la estereotipia? Bueno, pues mira, Antonio, yo he tenido un montón de personas que me han dicho, Anabel, ¿se quitan las estereotipias? No se quitan. Depende, tú sabes que hay tipos de estereotipias. Sí. Podemos tener funcionales o no funcionales. Entonces, si tenemos que son funcionales como método de autorregulación, precisamente porque cuando hay un desajuste, el niño a lo mejor lo que hace es el aleteo o empieza a girar, ¿vale? Entonces, ¿esa estereotipia molesta a alguien? No. ¿Esa estereotipia es funcional? ¿La está haciendo para autorregular su nivel de nerviosismo? Sí, yo no se la quito. Yeah. Ahora, si es una estereotipia no funcional, por ejemplo, tengo un nene que suele pegar, ¿no? Lo tengo en modalidad B. Cuando está en la asamblea va pom, 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 pero él tiene una ecolalia
muy graciosa, que es no funcional. Simplemente él dice, no se pega, dice el nombre suyo y dice, fulanito no pega, fulanito no pega. Él sabe que no lo tiene que hacer. Te lo dice de forma colálica, pero te lo suelta, pero sigue pegando. ¿Es funcional? No, porque no le está sirviendo para regular la conducta ahí. ¿Vale? Entonces, si tenemos una estereotipia o una colalia, porque los meto a los dos en el mismo saco, que es funcional, yo la dejo. Si no le hace daño a nadie, la dejo. Si es algo que no tiene funcionalidad o algo que le perjudica a él, porque tú puedes tomar como una estereotipia pegarte, la autolesión, obviamente no se va a permitir, o pegarle a un compañero. Pegarse cabezazo. O pegarse cabezazo, o darse bocado. O sea, ahí se puede dar. ¿Qué hago yo ahí? Le ofrezco una alternativa. Una alternativa tan potente, claro, pero para eso hay que saber y conocer cuáles son sus centros de interés y sus reforzadores. Le ofrezco una alternativa tan potente que el niño derive y no se me quede en la otra enganchado. Efectivamente. Porque en el momento que un niño está arriba, está de adrenalina a tope. Yo siempre lo he comparado y como si te diera una crisis epiléptica. Después, cuando vuelva a la calma, están hechos polvo. Entonces, lo que hay que anticipar para que el niño no llegue arriba. Antes de que ocurra, yo le ofrezco una alternativa. Un estímulo potente que me lo cambie a otro sitio. Y que no produzca que el niño se autolesione, pegue o haga otros elementos que no deba hacer. Claro. Y Anabel, bueno, diciéndote qué objetivos tienes a corto o largo plazo, a nivel profesional y personal. Pues mira, yo por lo pronto seguir trabajando con mis niños en mi cole, que eso es lo que me hace a mí feliz, seguir trabajando y haciendo cositas y materiales para piruletear. Me gustaría hacer muchas cosas porque tú sabes, yo soy muy culo inquieto y yo me siguen facilitando cosas y a mí me encanta, ¿no? Seguir trabajando, por ejemplo, SM, seguir colaborando con ellos, trabajando y haciendo cositas para atención a la diversidad, que me encanta. Y me encantaría, tengo un sueño, a mí me encantaría hacer un cuento. Y bueno, yo creo que casi todo lo que me he propuesto lo he conseguido. Por mi cabezonería, yo soy muy pa'lante. Pero me queda eso. No sé el día de mañana lo que me depare, pero seguir trabajando en lo que más me gusta, que es esto, trabajar con mis niños. Y es lo que más ilusión me hace, Antonio. Pero además que es que tú todo lo que te propones lo consigues. Y bueno, entre eso y bueno, pues seguir con mi hijo y con mi hija, y la parte personal, pues tú sabes, mis momentos de relax, de descanso y de estar conmigo misma, que creo yo que cuando das a los demás tienes que darte también. Sí, la parte familiar también es muy importante. Eso es, porque vas en parejo. Tú tienes que, aunque tú tengas problemas, yo siempre lo he dicho, aunque tú tengas tus problemas, tus historias, en el momento que tú cruzas la puerta del cole, la sonrisa te tiene que llegar de oreja a oreja. Tienes que olvidarte. Y te empoderas y eres la reina del mambo, siempre lo he dicho, porque transmites. Tu emoción es la que van a percibir tus niños. Si tú vas ahí cabizbaja, triste, pues lógicamente tus niños, oye, que hay días para todo. Obviamente, si tú tienes un problema muy gordo o se te ha muerto alguien, o estamos hablando de cosas normales, ¿no? Mi vida es muy normal, soy una persona muy normal. Pero ahí después los niños te lo ven y te ayudan. Y están ahí y te dicen, Señor. Bueno, y lo bonito de eso del abrazo, lo puse hace poco en mi Instagram. Cuando tú llegas a una clase y están allí todos esos brazos abiertos para darte ese mega abrazo, eso es maravilloso. Eso no está pagado, O un beso. O Señor, ¿te duele? Te das un golpecillo, ¿te duele? Y te das un besito. Eso no está pagado. Eso es cierto. Ana, a ver, tengo que decirte que ha sido una entrevista rejuvenecedora, ha sido una entrevista, vamos, formativa y, bueno, que no tiene desperdicio. No tiene desperdicio y toda la información que has dado, todo lo que has aportado. La verdad es que las ganas mira que yo te escuché en la ponencia, te enséñate y mira que me quedo con ganas de más.
pero es que haciéndote la entrevista es que he disfrutado haciéndola, sinceramente. Me alegro, sobre todo que nos hayamos sentido Sí, sí, cómodos, sí, como si estuviéramos efectivamente. en el salón, los dos tranquilos, de temas tan bonitos como es la educación y como son los TEA. ¿Y cómo Así se que puede mejorar? Que también hay que... eso, poco a Así, poco y que cada vez eso, mejorando las intervenciones, y ya lo repito y me reitero, pero tiene que ser así. Formación, aprender a enseñar, sí, ¿vale? Y formarnos siempre para que nuestros niños estén eso, totalmente atendidos, dependiendo de las necesidades que presenten, sean las que sean, ¿eh? Porque lo mismo a lo mejor una necesidad emocional en ese día, pues también hay que atenderlo en la medida que podamos. Entonces, bueno, Antonio, para mí ha sido un placer, ya te digo, me he sentido muy cómoda y, y bueno, desde el saloncito, ¿no? Nos ha faltado es, nuestro cafelito y la, pero efectivamente, te agradezco efectivamente. muchísimo La este verdad tiempo es y este que espacio. uno intenta aportar, basado en la evidencia científica, toda la información que grandes profesionales como tú y como Gerardo Aguado, como tú comentabas antes, y demás compañeros que han pasado por aquí, bueno, pues nos pueden aportar, pero la verdad es que, bueno, todas las entrevistas son maravillosas y que es muy importante. Y además yo siempre agradezco a todos los compañeros que pasan por el Club de los Poetas Muertos su predisposición, que es fundamental. Pero quiero decirte bueno, entrevistarte a ti para mí era un reto, era una ilusión, tenía también. Y bueno, pues después de acabar esta entrevista quiero agradecerte eh, el que hayas participado en este programa porque la verdad tenía muchísima ilusión y creo que los oyentes cuando te escuchen y la gente que la vea va a disfrutar lo mismo que yo he disfrutado. Pues mira, yo con que haya aportado un poquito de mi énfasis, de mi ímpetu y de mis ganas, yo con eso me siento satisfecha, me siento contenta. Así que Así bueno, ha que sido un placer, Antonio. De verdad, hemos compartido este ratito y bueno, y compartiremos muchos más porque ya te digo que siempre vamos en el camino de la inclusión y ese camino sí, siempre es sí, bueno. Así sí, que sí, nos encontraremos seguramente en otras situaciones, siempre luchando por lo mismo, por eso, por la inclusión y por los derechos de nuestros peques. Así que bueno, os eso, mando un saludo, te mando un eso, saludo a ti y mando un eso es lo saludo a todas primero. las personas, Sí, sí, ¿vale? eso. A todos los que nos estén oyendo y que nos oirán cuando vean la presentación y el vídeo y demás y nos escuchen. Y les mando un saludo y sobre todo mucha energía y mucha fuerza para seguir en este camino. Efectivamente. Pues muchísimas gracias